Hola Patricia. Hola, hola tía, ¿cómo estás? Bien, Patricia, ¿y tú? Tanto Bien, tiempo. también. Sí, que no nos habíamos comunicado. Hola, Rodrigo. Hola ¿Cómo Rodrigo. están? Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Pati. Bien, ¿cuándo nos tomamos un Hola. mate nuevamente? ¿Cuándo nos vamos a tomar unos mates, cierto? Sí, Se hace- Para el frío, que el frío está fuerte ahora. Sí, hace mucho frío. ¿Cómo está Orlando? Hace tiempo no había visto. ahí está Felipe Novoa de Rancagua. Aquí estamos los de Rancagua. Ahí está Felipe Bien, Cumpliendo. Novoa. Rancagua. Enviamos la tarea. Así que Rodrigo está Bien, sí, bien, Qué bien, bueno, los bien. nudos críticos están enviados. qué bueno, excelente. Excelente. Hola colega, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Orlando. Ya, ahí entraron todos. Tengo la sala de espera vacía. Hola, hola a todos por acá de Valdivia. Hola Hola. Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? Con lluvia y muchas reuniones y defensas y todo hoy día. Uh, Llueve en Valdivia, se echó en Quinilo. Así mismo está, don Rodrigo, con esa lluvia oscuro ya. Sí. Sáqueme una duda. ¿Chuenquinilo es de Concepción? No, valdivianos. De Valdivia. Se surgieron en la Universidad Austral de Valdivia. Mm, mm, Sí, son ochenteros. contemporáneos. Mm, qué buena. Bueno, yo creo que recibieron el mensajito de Evelyn que estaba con una situación con, tenía un compromiso en realidad escolar con su hija. Entonces por eso no está aquí recibiéndonos, pero en algún momento durante la reunión se va a unir Rosalía a escuchar, sí, solamente pasiva, porque ha escuchado muy buenas referencias de esta reunión, así que se quería unir un ratito. Y Evelyn lamentó mucho no poder estar porque dijo que lo estaba pasando bien en estas capacitaciones, pero que no podía, pero que los saludaba a todos. No hay perdón para la Evelyn, no. Hola Nos chicos, faltan buenas las noches, ¿cómo reflexiones. están? Hola Hola, Sonia. Rosita, Sonia. Rosita, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ah, hola Pablo. Hola, hola Hola, Pablo. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola están? Rosa. Buenas noches. Perdón, ¿Y llueve ya en Talca o todavía no? tengo que tomar la presión. No pasa nada Todavía con no. el... No, no, Acá se también fue la está como, lluvia. como que amenaza. Sí, sí. Empezamos en 2 minutitos. Sí. Ya somos 15. Sacar mi cuaderno. Yo tengo un cuaderno del curso. Eso, Bien, muy bien. Y muy alumna lo que, ordenada ahí. ah, Yo también, Pía. sí, también. Y lo que Eso. dice Rodrigo, yo lo voy destacando. Miren, tengo hasta destacador. Tengo Sí. Ah, Bien, muy Sí, pues, bien. miren mi gatito. este es por lo intruso. ¿Cuál es tu gatito, Sonia? A ver, muéstrame. ¿La viste? oh, Oh. ¿Viste? No sé, se motiva la Sonia, sí, se motiva. Sí, Claro. Sacar mi cuaderno. sí. Hay que tomar apuntes porque el profesor es súper exigente. Se hace el leso nomás. Sí, 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 se hace el leso nomás. así, así dicen. La clase 3. Y clase 3 ya va pasando rápido el tiempo. Es verdad. Sí. Clase 3.
Hola, don Ricardo. Hola, Felipe. Buenas tardes, colegas. Hola, Feli. Hola, Felipe. Ya, comencemos en honor al tiempo. Los demás se van sumando y se van incluyendo. Bueno, la jornada de hoy está distribuida en 3 momentos, casi siempre están los mismos 3 momentos. Yo les hago un resumen en el fondo de lo que fue el trabajo en plataforma, de lo que pasó en los foros. Felicitaciones por el trabajo en el foro, hubo harto trabajo, yo creo que estuvo bien que se extendiera un poquito más el plazo porque se notó considerablemente que hubo mucha más participación, así que eso se va a mantener a lo largo de todo el curso. Partimos entonces comentando un poquito sobre la autoevaluación. En la autoevaluación habían solamente preguntas que estaban explícitas en el modelo educativo, no había nada como de inferir o de analizar, sino que era algo solamente de conocimiento, de conocer nuestros valores, de conocer la definición de misión, de visión, que es sumamente importante en el fondo que nosotros conozcamos misión, visión, valores, el modelo, porque es lo que nos sustenta y es lo que también nos ayuda, perdón, es que yo aquí estoy admitiendo también la sala de espera, es lo que nos ayuda también a que hagamos lo mismo, conversemos el mismo lenguaje, actuemos de la misma manera, considerando que estamos en tantas partes en el fondo, estamos desde Quillota hasta Coyhaique, entonces los valores en cada sede y la manera en la que trabajamos debe ser similar y eso está en el modelo. Patricia. Bueno, y un poco, sí, Tía. No, es que me quedé con que, es que yo te entendí, por ejemplo, que estás hablando y estás recibiendo, aceptando. Entonces, una recomendación que pudiese ser útil es que dejes configurado para que cualquiera pueda admitir. Y así te vamos ayudando. Muchas gracias. Ya, bien, a ver. Cuando, eso lo haré, cuando esté Rodrigo hablando, yo me meto ahí a meter mano, pero gracias, sí, bueno, sabía que se podía hacer eso. Gracias, Tía. De nada. Bueno, les voy a compartir la prueba muy rápidamente para que ustedes la vean. La mayoría la respondió, pero no todos la respondieron, entonces la vamos a revisar en un minuto para que se den cuenta que era algo muy sencillo y eran 8 preguntas, si no me equivoco, eran 9. Terminábamos con una de reflexión que yo corregí manual porque la plataforma se las ponía erróneas. Entonces, yo las corregí manual para que todas las reflexiones estuviesen buenas. Hablábamos de visión, ¿ya? Después hablábamos de la misión, de qué se diferencia el IP y del CST. Es importante que esto lo conozcamos. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Ya? Que es la cercanía, la ética y la responsabilidad social y el humanismo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los componentes del área de la formación de la especialidad? Y todas las alternativas, por ejemplo, contenían a la formación integral, a la formación integral, a la formación integral nuevamente. Entonces, esto es lo que contiene al área de la formación de la especialidad. Bueno, después, bueno, ahí está la respuesta, pero había que elegir, ¿ya? Que de las distintas opciones eran aspectos comunes entre el IP y el CST, ¿ya? Después teníamos manera de concebir el aprendizaje, y nos salían varias opciones, y esto estaba referido al enfoque curricular. Y la última que entiendo con algunos tuvieron problemas con esta, que lo que había que hacer era arrastrar, por ejemplo, perfil de ingreso, y lo poníamos ahí. Y se iba quedando, por ejemplo, no sé, perfil de egreso, y así ustedes tenían que ir poniendo donde correspondía el área de formación integral. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos esto porque es básico, ¿ya? Que ustedes sepan que hay un perfil de ingreso, que hay un perfil de egreso, que trabajamos en base a las competencias genéricas, a las competencias específicas, que tenemos un área de formación integral, que tenemos un área de formación de la especialidad. Y la última era reflexión, así que aquí todos la tenían buena. ¿Cómo visualizas la implementación del MEI en tu sede o carrera? Y ahí en el fondo ustedes
se explayaron y hubo un buen trabajo de reflexión también. Y ahí ustedes después tenían el foro, y en el foro lo que más se fue reflexionando, se hablaba de que falta integrar algunos conceptos que se presentan en el modelo educativo, que algunos los comprenden, algunos no, entonces falta un poco más de apropiación ahí. La terminología salió bastante, pero algunos hacían un análisis bien positivo, que ya van comprendiendo el modelo, que ya van viendo en el fondo cómo se les hace más familiar, cómo se les hace más cercano. Se proponían estrategias para generar difusión del modelo educativo, proponían tiempo para reflexionar, y también hacían la reflexión de que si bien falta tiempo para reflexionar, o sea, que bueno sería reflexionar, muchas veces falta tiempo para reflexionar. Entonces, eso era algo que ustedes también reflexionaban en el foro. También se reflexionaba sobre que la instalación del MEI también lleva tiempo, no es algo que pasa de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, es algo que va a ir lento, que se va paso a paso, y que sí, lo importante es que estamos avanzando, y una de las maneras de avanzar es capacitándonos, que es lo que estamos haciendo ahora, y es lo que lidero yo también desde el área de desarrollo docente, que tiene pensado, como en muchas veces se mencionó, acercar el modelo, hacer como de manera amigable, hubiesen capacitaciones, y eso en el fondo está todo contemplado y se está trabajando para cumplir eso. Así que eso fue el trabajo en plataforma. Buen trabajo, felicitaciones. Bueno, todos los secretarios académicos hoy día recibieron su reporte de cómo va su sede, y porque la idea es que todos nos sumemos a este trabajo. Vamos en la tercera semana. Hay algunas jefaturas de carrera que aún no están trabajando en plataforma o no se están pudiendo conectar a las clases online, y es súper importante que estemos todos aquí, porque es importante el trabajo que se hace acá los días jueves y en plataforma de manera asincrónica. Así que eso, yo les agradezco por mi parte el trabajo que hicieron esta semana. Rodrigo. Sí. ¿Estamos ok? Estamos ok, sí. Muy buenas tardes a todas, a todos, colegas. Vamos en esta ruta, en esta caminata, hoy día a subir otro peldaño en nuestro ascenso que estamos haciendo. La semana pasada conversábamos sobre la visión procesual de nuestro currículum institucional. Hablábamos allí de conceptos tales como macrocurrículum, microcurrículum, y cuál era nuestro rol desde la jefatura de carrera, desde la secretaría académica de cada sede, y quedó una tareita para ustedes para analizar por sede cómo estaban, cómo evaluaban, más bien dicho, algunos aspectos que son claves en el aseguramiento de la calidad de los procesos formativos, y cuáles eran, sin miedo, digamos, las situaciones críticas que se enfrentaban en los procesos de construcción curricular, de aprendizaje en el aula, pero también situaciones críticas que podrían ser un poquito más institucionales. Y también cuál es la experiencia exitosa. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estuvimos hablando, la sesión inicial, que habían tres grandes constructos o conceptos claves que tienen que ver con instalación, apropiación y consolidación. ¿Se acuerdan? Perfecto. Esto nos va a perseguir gratamente, ¿verdad? Para ver, si yo les voy a decir, si tenemos que compartir conversando en estos momentos, y ustedes miraron en sus sedes, frente a ese primer concepto, ¿cierto?, de la instalación de los procesos de mejora, del currículum, de los procesos formativos, ¿cuáles serían
alguna situación crítica en la fase de instalación que nosotros pudiéramos relevar, porque hoy día ya nos vamos a meter un poco por qué definimos tener un currículum por competencia en nuestra institución, ¿no? Entonces la pregunta es que en estos momentos podríamos decir, ¿cuáles son los nudos críticos que ustedes advierten en esta fase de instalación del 201, llamemos así derechamente, ¿ah? Del 201. Cedo la palabra antes de comenzar, partamos por ahí. Rodrigo, ¿podemos empezar, Quillota? Pero Quillota, muy bien. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. algunos de los nodos críticos que nosotros encontramos en conjunto con los jefes de carrera era principalmente la instalación o el procedimiento que se lleva a cabo con respecto a los RAP. Ya nosotros tenemos en nuestra sede varios estudiantes que ingresan bajo esa vía de admisión y lo comentábamos con ellos que uno de los nodos críticos para nosotros es el RAP, porque si bien es cierto, nosotros construimos ese instrumento, ya después se lo aplicamos al estudiante, pero es un instrumento que se aplica a nivel local, no existe un documento institucional ni tampoco una rúbrica institucional que establezca un criterio amplio respecto de esos RAP. Por lo tanto, cuando el estudiante se admisiona, se le entrega un temario, ¿verdad? Pero eso es un procedimiento interno que ha hecho la sede, no es un procedimiento estandarizado a nivel institucional, que digamos ya, el procedimiento es hacer tales cosas. Entonces creemos que eso es un nudo crítico y eso involucra varias cosas. Involucra, por ejemplo, el tema de registro curricular, por ejemplo, que ellos tienen que después tener la custodia de ese instrumento, lo deben enviar a Casa Central es quien efectivamente ingresa esa nota, es decir, son varias cosas que se llevan a cabo, pero no existe un manual de procedimiento, por lo tanto, si hoy día contratamos a un nuevo jefe de carrera, ya él tiene que de alguna forma ir viendo cómo se hace en sede para poder incorporar, ¿cierto?, estas tareas que se hacen en sede desde el punto de vista de la admisión, del registro y de la docencia. Ese es uno de los... Gracias, Verónica. O sea, no existe un manual de cortapalo para orientar el trabajo de los RAP como mecanismo de admisión. Perfecto, bien. ¿Qué otra cosita más encontraron ustedes? Y eso estamos instalando, fíjate, estamos en la primera parte, que es la instalación de este nuevo dispositivo o mecanismo de admisión. Entonces, cuando nosotros tengamos proceso de acreditación, nos van a preguntar, ¿verdad?, ¿cuáles son los mecanismos de admisión que ustedes tienen? Tal y tal y tal. Ah, perfecto. ¿Y cómo está regulado? ¿Cómo está, cuáles son los procedimientos y los protocolos que existen institucionalmente para implementar los reconocimientos de aprendizaje previo, que es el RAP para todos, ¿cierto? Para ir haciendo la distinción del lenguaje. El RAP es no lo que vamos a... no es de Daddy Yankee, ¿verdad? Sino que es nuestro reconocimiento de aprendizaje previo. No es el padre del rap. Sí, así es. Y la otra, el otro nudo crítico que encontramos está asociado también al plan 201, que son los ACE, ¿ya? Cada asignatura, ¿verdad?, que tiene ACE, ya que vale un 20%, ¿verdad?, dentro de los planes nuevos, cada CEDER también los realiza, ¿ya? Y a mí hay algo que me llama la atención, que a lo mejor ustedes me pueden ayudar, porque por ejemplo, hoy día sabemos que las 3 evaluaciones corresponden a un 80% y el 20% corresponde a un ACE, ¿verdad? Porque la evaluación integrativa de saberes corresponde a un 20%. Pero ese 80%, ¿cierto?, se debiese quedar en un 100%, porque al momento de poder ponderar, ¿cómo sé yo el resultado del promedio de esas 3 asignaturas si siempre se va a convertir en 80 nomás? Entonces, en el libro de clase está, supongamos, estoy inventando, 30, 20, 20, ¿ya? Y eso significa que son 70, no, perdón, 30, 30 y 20, ahí serían los 80. Por lo tanto, siempre voy a quedar con ese 80%, y no voy a saber
¿cuál es el promedio del estudiante? Porque no sé, ahí no puedo calcular el 5,5 que dice el reglamento académico, porque dice el reglamento académico que el estudiante va a tener un 5,5, ¿ya? Para poder eximirse. Entonces, ¿qué pasa? Que a simple vista el estudiante tampoco lo puede conocer, no sabe cuál es su promedio porque cada uno vale una ponderación y entre eso no hace el 100%. Entonces, antiguamente, ¿cómo era? Era 30, 30, 20, 20, eso era su 100% de las notas y después, finalmente, una vez que ya se obtenía ese promedio, se consideraba que para aquellos que daban examen se convertía eso en su 70% y el examen era un 30%. Y ahí me hacía sentido, pero ahora la verdad que me ha costado un poco entender la dinámica del 80 y el 20, porque siempre se va a quedar con que las otras tres evaluaciones de los resultados de aprendizaje corresponden a un 80. Entonces ahí como que yo igual, ahí nos encontramos nosotros un nudo crítico, tanto para nosotros como, y para los docentes también. ¿Ya? Perfecto, sí. Y lo Gracias. tercero que encontramos como nudo crítico, que también está asociado a los planes 201, es el tema de las evaluaciones, ¿verdad?, que se establecen, incluso en el mismo reglamento lo señala que se pueden hacer distintos instrumentos, pero los docentes no tienen esos distintos mecanismos para poder hacer ese instrumento. Entonces se habla de lleve a cabo una bitácora, lleve a cabo, ¿cierto?, un manual, un portafolio. Entonces, pero el docente que llega nuevo a la institución no conoce y no puede aplicar esa estrategia. ¿Y qué estrategia aplica? Aplica las que él tuvo cuando estaba en la universidad, que sabemos que es de la vieja escuela, ¿cierto?, donde había el profesor que dictaba las preguntas, etc. Entonces, ahí creo que hace falta tener un dossier, entregarle al docente un documento, un manual, no sé, cuando se contrata el docente, ¿cierto?, cuando se le hace la entrevista docente, que él tenga estos modelos al interior, ¿cierto?, de un apunte, no sé, o algo que pueda disponer para que él también pueda aplicar. Ya, porque nosotros hablamos del modelo, ¿cierto? Y le decimos a los profesores, pero hay abogados, constructores, arquitectos, que no tienen la formación, ¿cierto?, docente. ¿Ya? Y lo otro que encontramos también como nudo crítico, el tema de la evaluación docente. Ahora estamos en evaluación docente y nuestros estudiantes evalúan a su docente, ¿verdad? Pero eso muchas veces no tiene ninguna repercusión o de alguna forma el estudiante ni tampoco el docente ve en qué consiste eso, porque por ejemplo el docente que ha sido muy bien evaluado todo este tiempo, tenemos profesores que siempre sacan evaluaciones muy buenas, no se le ve reflejado, por ejemplo, en algún reconocimiento, en algún grado, como, no sé, el docente está en esta escala de docente, por ejemplo. Tenemos docentes hace muchos años y lo han hecho muy bien, pero solamente queda en el reconocimiento que se le hace ante sus pares cuando hay reunión, felicitándolo, qué sé yo, pero no existe nada más, ¿ya? Porque ahí podría haber una especie como de, no sé, me imagino de algún tipo de nivel, los valores, por ejemplo, solamente están asociados de alguna forma a su formación académica, ¿ya? Entonces, y eso estaba así hace muchos años además, por lo demás, ¿cierto? Entonces, eso es como algunas cosas que encontramos como nudos críticos, que lo abordamos, ¿cierto?, como equipo en la reunión de jefatura de carrera, haciendo esta tarea. Gracias, Verónica. Esa es la idea de poder ir recogiendo, ¿verdad?, esto en consideraciones que también vamos a ir conversando cuáles son los espacios de mejora para esos nudos críticos, ¿ya? Porque esos nudos críticos nos van a acompañar también en nuestros informes o en nuestro reporte de autoestudio que estamos haciendo para después dar cuenta a un proceso de acreditación, pero también tenemos que buscar previamente espacios y buscar mecanismos de mejora. ¿Alguna otra, por favor, comentario antes de empezar con el tema de hoy sobre estos nudos críticos en la fase de instalación, de apropiación o consolidación de nuestros programas curriculares? Cedo la palabra
para escuchar a otros compañeros, otra compañera, y que hayan hecho la pega en su respectiva sede. Mira, Rodrigo, nosotros en San Fernando encontramos, bueno, los que dice Verónica, por supuesto, uno siempre lo está considerando y lo conversamos siempre, pero además consideramos que los medios y recursos para el aprendizaje que pueden ir unidos con el uso de las tecnologías, estamos muy deficientes como institución. Primero porque los medios y recursos para el aprendizaje casi no existen. Se menciona mucha bibliografía en los programas, ¿ya? Pero que no tenemos ni las licencias para usarlos, ni tampoco lo tenemos desde el punto de vista físico, ¿ya? Eso es lo primero. Yo creo que deberíamos hacer un levantamiento de todos los programas computacionales y libros que se usarán para mantenerlos de manera digital. Y hay algunos libros que son gratis en Google, tenemos que descargarlo y todo. Eso nosotros lo tratamos de hacer y asistir a los estudiantes y a los docentes, pero igual es insuficiente, ¿ya? Y sabemos que uno de los críticos que tenemos como institución es que las bibliotecas prácticamente no existen y están desactualizadas, ¿ya? Y por el otro lado, el uso de las tecnologías nos pasa con algunas carreras que son más digitales, con el área de la informática, qué sé yo, como la ingeniería industrial, que necesita algunos programas especiales, o como construcción, que de alguna manera tampoco tenemos un conocimiento tecnológico de experto, a veces, nosotros tampoco en sede, para trabajar esos programas. Los profesores llegan con nuevas ideas, con sus propios programas, con sus propias licencias, porque nosotros no las tenemos tampoco como institución. Y eso nos hace quedar fuera a veces de la posibilidad de estar bien actualizados, y los estudiantes se dan cuenta de eso, porque hacen las comparaciones. La idea es que todos los que están tanto los estudiantes como los profesores puedan trabajar cualquier tipo de aplicación tecnológica. Y pasa porque a veces tenemos estudiantes que ni siquiera tienen computador, entonces de alguna u otra manera esas dos cosas tenemos que tratar de nivelarlas para poder mejorar el avance de aprendizaje de los estudiantes y así mejorar su avance curricular también, por ejemplo. Gracias, Sonia. Todo lo que estamos compartiendo en estos momentos tiene que ver justamente cómo aseguramos la calidad de los procesos formativos, ¿cierto? Exacto. Y en ese aseguramiento de la calidad está desde la infraestructura, los recursos que tú señalas, los académicos, los docentes, los profesores, quienes dictan la docencia, están los medios, están también los procedimientos evaluativos, cómo aseguramos que el estudiante dé cuenta de lo que sabe de forma distinta, como decía Catalina, parece que fue que planteó esto recién, cómo aseguramos que desde los procedimientos evaluativos, que ya no sea solamente pruebas de papel y lápiz, también hay una diversidad de recogida de información a través de otros instrumentos y mecanismos. Pero eso supone, primero que todo, que el profesor, el académico, el docente, conozca esas herramientas evaluativas y las sepa utilizar, ¿verdad? Y para eso ahí hay que hacer esfuerzos de capacitación o de coloquios, de conversatorios, donde podamos mostrar evidencia que podemos evaluar de otra forma cuando estamos trabajando en desempeños. Por ejemplo, queremos evaluar desempeños, como un estudiante evidencia que sabe hacer tal cosa que dice el programa de estudio, o cómo el estudiante evidencia que tiene conocimientos de algo que son distintos. Estoy evaluando conocimientos, eso lo puedo hacer a través de una prueba, de un documento escrito, o de una disertación oral, o de una exposición, pero hay otros mecanismos donde sí necesariamente necesitamos evidenciarlo, por ejemplo, a través de simulaciones, a través de debate, a través de construcciones, ya sea de maquetas, incluso de software que los estudiantes puedan generar. Y esas herramientas, hoy día tenemos mecanismos como infografía, el famoso, hasta el TikTok hoy día nos está ayudando para que puedan hacer presentaciones nuestros chicos, ¿verdad?
pero eso también significa un espacio para que el académico, el docente, genere ese mecanismo, genere ese instrumento. Allí tenemos que hacer esfuerzo, colega, y hay que pedir también a la institución. Patricia tiene que hacerse cargo de eso. Ya lo veníamos conversando desde el año pasado, de algunos talleres específicos en la parte evaluativa. Eso tiene que hacerse sí o sí, porque tenemos que tener evidencias de eso, evidencias guardadas. Algunos colegas docentes lo hacen por mucha intuición, y es bueno y es bonito que se haga por intuición, ¿cierto? Pero no necesariamente siempre tenemos que actuar por intuición, porque la intuición es buena por un momento, pero nosotros estamos trabajando en un nivel ya profesional y necesitamos tener un poco más argumentos que nuestra intuición. La intuición como conocimiento hoy día también se estudia mucho, ¿verdad? Hay un enfoque hasta epistemológico sobre la intuición. Las mamás son muy intuitivas, porque nos dicen a nosotros siempre: te lo dije, hijito, te lo dije, hijita, ¿verdad? Y eso era intuitivo, ¿verdad? La mamá porque tenía una experiencia en su trayectoria, pero nosotros tenemos que pasar de la intuición ahora a la demostración. La demostración se constituye con reflexión, ¿cierto? Argumento, formación, y ahí, Patricia, a lo mejor hay que generar algún taller de diseño de instrumentos evaluativos, mecanismos propios, y por áreas del conocimiento, que es distinto las áreas de las ciencias de la ingeniería a las áreas de las ciencias sociales. Trabajamos con mecanismos distintos, con instrumentos distintos, ¿verdad? Los de construcción trabajan con otro tipo de instrumentales. Entonces los de las ciencias de la salud, con otro tipo de instrumentos. Entonces eso tiene que ser diversificado. No podemos trabajar para todos con los mismos mecanismos y con los mismos instrumentos. Esto también lo hemos ido aprendiendo a lo largo de las trayectorias de las instituciones con sus procesos de acreditación. Vamos entonces a la tarea nuestra hoy día, eso como retroalimentación, y era un poco presentando ya lo que habíamos trabajado en el taller anterior, en el trabajo de ustedes, en sus sedes, y ahora vamos a dar un pasito más y vamos a avanzar por qué en nuestra institución decidimos en un buen momento, o decidieron en un buen momento, generar un currículum por competencias, porque también allí vamos a tener que socializar lenguajes que ya hemos venido conversando. Entonces, Patricia, si usted me ayuda, vamos a la presentación de hoy y vamos a conversar en este tema. Y que ustedes aquí ya manejan información, pero yo quiero que nos demos un espacio para que, si nos preguntan, oye, ¿y por qué decidieron hacer el cambio de sus procesos curriculares, de un currículum que estaba centrado en contenidos, a un currículum que hoy día está orientado a competencias? ¿Cuál es la ganancia? Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuál es la ganancia que tenemos haber hecho este cambio? ¿Y cuáles son los nudos críticos, como recién estaban señalando los compañeros, las colegas de la sede, que también nos enfrentamos? Fíjate, para justificar estos cambios curriculares que nosotros hemos decidido en la educación superior, no solamente en el IPSFT de Los Lagos, sino que a nivel nacional. Y ustedes saben que en estos momentos hay una gran cantidad de instituciones de educación superior adscritas al enfoque por competencias y resultados de aprendizaje, y que también ya están acreditadas, y otras que no están acreditadas y que han estado haciendo este proceso de cambio. Entonces, debiéramos justificar desde estos 5 grandes parámetros para decir que es vuelvo a aparecer nuevamente, es nuestro modelo educativo institucional que ha definido, que se ha planteado como desafío
orientar su formación, orientar su currículum bajo el enfoque de competencias. ¿Y por qué el enfoque de competencias? Porque, según también establece el mismo modelo educativo, dice que es más pertinente este enfoque para enfrentar los desafíos del mundo de hoy, para insertarse en un mundo global, competitivo, tanto a nivel nacional como internacional. Porque allí también tenemos que nuestros estudiantes pueden salir más allá de nuestras fronteras y desarrollar su labor profesional en un contexto, digamos, muy similar al nuestro desde el punto de vista de información y de formación, y que son estos enfoques curriculares que están orientados a desempeños. El estudiante hoy día, por lo tanto, como centro de este proceso de aprender en nuestras IPSFT de los Lagos, se aviene muy bien en el desarrollo de su trabajo académico con este currículum, con esta orientación por competencia. Porque en el mundo del trabajo, hoy día también la empresa nos pide que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, salgan a insertarse inmediatamente desde el día 1 a resolver problemas en el mundo del mundo laboral. Antiguamente nosotros teníamos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, teníamos incluso una inducción para empezar a trabajar. Hoy día la empresa ya confía en nosotros y los procesos de inducción en la empresa son muy breves, son muy cortos. Y cuando te entrevistan para un determinado puesto de trabajo, tú ya tienes que llegar con formación actualizada. Y eso nuestros estudiantes hoy día lo valoran mucho cuando enfrentan el mundo de esa entrevista laboral y enfrentan la empresa y dicen, realmente yo me di cuenta que la formación que me entregaron era muy, muy buena porque me defendí muy bien en la entrevista y quedé trabajando en la empresa, ¿verdad? Entonces a eso se llama pertinencia. Nosotros cuando nos preguntan, ¿verdad?, desde fuera, ¿por qué este currículum está basado en las competencias? Porque es pertinente al mundo del trabajo. Entonces ese concepto importante dejarlo acuñado, la pertinencia. El segundo elemento importante aquí tiene que ver con la coherencia, porque desarrollamos conocimientos integrando los saberes. Es coherente, por lo tanto, el proceso formativo que no solamente está entregando conocimientos teóricos, sino también está entregando conocimientos prácticos. Y por eso hay horas de dedicación al trabajo práctico, y allí entra lo que nos estaba comentando nuestros compañeros, entran los recursos. No puede ser solamente un conocimiento teórico, ¿verdad? Tenemos que tener conocimientos prácticos, por eso se llama integración de saberes y eso es coherente. O sea, aquí tengo que tener instrumental, tengo que sí o sí, disculpen el ejemplo que lo saque de otro lugar, conversaba ayer con una colega de la Escuela de Odontología de la universidad donde estoy, de la Universidad de Valparaíso, y me decía que los estudiantes del año pasado que tenían estas clínicas, le llaman ellos, ¿cierto?, y no pudieron hacer clínica porque tenían las clases todas virtuales, tienen un tremendo vacío porque su conocimiento es teórico, no tienen el conocimiento aplicado. Y cuando nosotros también tenemos carreras nuestras propias en las áreas tecnológicas, ¿verdad?, y el estudiante no puede aplicar su conocimiento haciendo uso de un laboratorio, de un software, como colocaban en el ejemplo en estos momentos, tan sencillo. Bueno, allí nosotros, cuando estuvimos revisando los programas, encontramos que hay software liberados también, y debiéramos tener un repositorio, y este es un trabajo que quedó pendiente y hay que sí o sí levantarlo, un repositorio de herramientas para que el profesor, el académico, el docente recurra a ese repositorio, ¿verdad?, y pueda hacer esta integración, esta coherencia entre el
conocimiento teórico y el conocimiento aplicado. Y el último elemento para justificar por qué tenemos un currículum por competencia, fíjate, y también salió ahora en la conversación, tiene que ver desde el territorio, desde las necesidades que el territorio me está demandando hoy día a mis procesos formativos. Y eso se llama significatividad. Nuestras carreras tienen una valoración en las prácticas. Cuando tú vas a las prácticas, al territorio, a la empresa, a la institución, a la organización, inmediatamente el estudiante descubre la relevancia, la importancia que tiene, ¿verdad?, en el contexto donde él va a desempeñar esa práctica. Por lo tanto, puede decir, es significativo el currículum en el que yo estoy formándome, y este currículum se llama, que está por enfoque por competencia. Eso es para dar cuenta un poco en una conversación por qué hicimos este cambio curricular. En el currículum antiguo, que era por objetivo, por competencia, el acento estaba en el contenido, no tanto en esta integración, en esta coherencia, en esta significatividad, en esta pertinencia. Porque la asignatura era del manejo docente y no estábamos obligados ni desafiados a tener estos componentes que estoy presentando. Claro que esto significa un mayor desafío para la institución, porque también significa que tiene que haber inversión. Vamos a la próxima. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando llegan los procesos de ¿cómo se llama?, de revisión, de procesos de acreditación. ¿Qué ejercicio debiéramos estar realizando nosotros? Ustedes, yo, todos los profesores, permanentemente deberíamos estar pensando desde nuestro diseño curricular que asumimos estos 4 componentes que aparecen acá. Debiéramos estar observando y observándonos nosotros para ver si estamos cumpliendo con la descripción del currículum que hemos hecho, para que no sea solamente un cuerpo teórico, sino que también, como decía anteriormente, sea práctico. Entonces, la observación es súper, porque ustedes mismos, como directores de carrera o jefes de carrera, y también secretarías académicas, debieran observar cómo hace la clase el profesor. Un profesor que no sale del aula y que no está en terreno, ustedes debieran preguntarle, ¿verdad? A no ser que sea la asignatura netamente teórica, ¿no? También otro componente que aparece allí, deconstrucción, distinto a construcción. Esto tiene que ver cómo nosotros vamos haciendo, desaprendiendo, vaya a decir, ese es el concepto. En lo de construcción es como yo voy desaprendiendo, y ustedes lo pusieron muy bien en contexto. Yo aprendí de esta forma, pero hoy día tengo que deconstruir, tengo que desaprender para aprender y enseñar de otra forma, entregar nuevas oportunidades de aprendizaje. Y este es un elemento que generalmente lo trabajamos en conjunto. Aquí viene el trabajo colaborativo y nuevamente la capacitación para desaprender y aprender otra forma de enseñar. La reconstrucción es otro elemento importante, y aquí aparece en la mirada de lo que está nuestros procesos curriculares. Entonces los profesores debiéramos tener, como decíamos la vez anterior, una vez al semestre por lo menos, una reunión desde la asignatura misma para decir qué cosas necesitamos reformular en este enfoque de nuestra asignatura que está por competencia. Eso le llamamos ajustes menores, ¿verdad? Que lo vamos a trabajar un poquito más en conceptos después de cómo se hace esa revisión para los ajustes menores. Y el último elemento importante, que igual ya lo acababa de señalar, tiene que ver con la mejora continua a través de las prácticas. Vamos descubriendo que necesitamos, ¿cierto?, mejorar, pero para eso nosotros lo que tiene que entregarnos eso es en estas prácticas iniciales o en estas prácticas tempranas. Vamos a la próxima, por favor, Patricia, para ir avanzando. Ya, esto
son las preguntas claves que ustedes se la tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro currículum actual? Y aquí hay una pregunta que debería ser, ¿está muy recargado de contenidos y me deja poco espacio para las cosas prácticas? El tiempo, ¿cómo está el tiempo en mi asignatura y en mi planificación? El factor tiempo es sumamente importante. Cuando yo digo está organizado por tantas semanas, porque al estudiante le van a preguntar, y ustedes le van a decir, y eso tiene que ver con un elemento, compañeras, que le llamamos nosotros, ¿cierto?, estimación de carga académica. Anótenlo por allí para que no se me olvide, no se me olvide en otro momento. ¿Cómo está el currículum? Y la pregunta que yo le tengo que hacer a mis estudiantes entonces es cómo estimar su carga académica, el tiempo, eso lo que está diciendo Sonia, el tiempo es un nudo crítico y para efectos de los procesos de acreditación le van a preguntar a nuestros estudiantes el tiempo que invierte él, por ejemplo, para desarrollar sus tareas fuera de la clase y cómo se utiliza el tiempo en la clase. Eso se llama estimación de la carga académica. En Chile, y voy a hablar aquí en nivel general de país, en Chile son pocas las instituciones de educación superior que tienen, ¿cómo se dice esto?, mapeado la carga académica, la estimación de la carga académica de su currículum. Y esto los están sacando constantemente a dar cuenta en los procesos de acreditación a nivel universitario, y los estudiantes universitarios siempre están reclamando que les falta tiempo. Los docentes, los académicos también reclamamos que nos falta tiempo. Entonces ahí hay que buscar algún mecanismo, algún ajuste con respecto al currículum, la carga de contenido y de actividades. Y por eso hablamos ahora de procesos de articulación, por ejemplo, entre una carrera técnica y una carrera profesional. Articulación entre la educación media técnico-profesional y una carrera también técnica, que tiene que ver justamente con el tema del reconocimiento de estos conocimientos adquiridos en la trayectoria formativa anterior. Y también aquí en esto, colegas, tener una mirada igual crítica. ¿Qué es lo esencial que tiene que tener el programa formativo en el que yo estoy enseñando? Mi asignatura. Y la pregunta es, ¿qué tiene que saber hacer el estudiante sí o sí al término del primer año, del segundo año o cuando termina su carrera? Y allí ustedes dejar lo accesorio de lo fundamental en la asignatura. Esto es importante porque en los procesos evaluativos debiéramos evaluar lo esencial y a lo mejor lo accesorio no es tan relevante. Yo no tengo allí una métrica para decir qué es lo accesorio y qué es lo relevante. Sí, el profesor que dicta la asignatura, él sabe cuál es lo fundamental. Por eso siempre hay que estar mirando cómo está en la asignatura, y ya estoy entrando al peso que tiene que tener de la cantidad de contenido versus el tiempo en el que se enseña esta asignatura. Eso hoy día está bastante, ¿cómo se llama?, consensuado con otro tema que aparece allí, que es la cobertura del currículum. La pregunta muy fácil es, ¿cuánto de lo que está declarado en la asignatura alcanzo a tratar con los estudiantes en las semanas de clases que tengo? Avanzamos, por favor, y para eso va a haber una matriz que después vamos a trabajar también. Ahí están las preguntas, déjenlo nomás porque esas son preguntas que ustedes se van a tener que hacer sí o sí. ¿Cuáles son esos saberes, lo que estoy planteando acá? Y aquí hay otra pregunta como si fuera, ¿cómo conversa este currículum que tengo de la asignatura con saberes que son también del contexto más popular, de la interculturalidad, cómo lo estoy recogiendo, etcétera, etcétera? Avanzamos a la próxima. Esas preguntas están para que ustedes se las hagan después cuando tengan sus reuniones más específicas, más técnicas, ¿verdad? ¿Ya? Y le pueden preguntar, y esto también quiero que ustedes lo sepan, porque ¿cómo ustedes hicieron la reconstrucción de este currículum por competencia? ¿Cómo trabajaron
este currículum que tiene actualmente declarado el IP y el CFT de Los Lagos en el decreto 201, porque es el que nos van a sacar al pizarrón. ¿Qué metodología utilizaron? La pregunta que puede hacer. Esto, más o menos, técnicamente existe una metodología que se llama la metodología AMOD, o EIMO, como quieran, que se llama, que es un modelo. ¿Y cómo se construye? Y esa es la que hemos estado ocupando nosotros, compañeras, en la revisión del decreto 201. Miren en qué consiste, por favor. En la próxima aparece desarrollada. Aquí está. Utilizamos un modelo y este es el que empezamos también a trabajar cuando hicimos la actualización de los programas de estudio. Yo creo que muchos y muchas de ustedes fueron parte sustantiva en este proceso de revisión, que es una discusión que se realiza con aquellos que tienen experiencia. Aquí utilizamos esta discusión más bien con los académicos, no con los trabajadores de fuera de la institución, pero sí con los docentes, que tienen experiencia en la materia, en los temas de esa asignatura, con los profesores, por lo tanto, ¿cierto? Trabajamos con lluvias de ideas sobre los contenidos que debían estar o debíamos desagregar. Limpiamos los programas de estudio, ¿se acuerdan ustedes? Dejamos lo esencial, sacamos lo que no era tan importante, lo ordenamos, lo limpiamos. Y esta es la metodología con la que trabajamos. Agrupamos la información, los contenidos según las líneas y las áreas de formación. Identificamos competencias para el mundo del trabajo, que sean pertinentes al mundo del trabajo. Y finalmente llegamos a los elementos en esta construcción con los resultados de aprendizaje y la evaluación de esa asignatura que trabajamos incluso con una listita de chequeo para saber si estaban o no estaban todos los componentes. Este es el método, si nos preguntan cómo elaboraron sus programas de estudio, cómo lo hicieron. Esta puede ser una pregunta capciosa, pero nosotros utilizamos esta metodología. Y esta metodología tiene su nombre. Se llama, para el IPSFT de Los Lagos, usamos esta. Existen otras, pero no los voy a variar con las otras. Existe la metodología DEICOM, ¿verdad? Pero nosotros, para que no se pierdan, esta es nuestra metodología. Es más pertinente a nuestra institución. Y si nos dicen, ¿por qué no hicieron la revisión con los empleadores? Sí, en algunas las hemos hecho. Cuando levantamos la carrera ahora la carrera de contador general, hicimos todos los pasos, ¿verdad? Desde el encuentro con empleadores, validamos, pero en esta otra anterior del 201, en la elaboración de los perfiles de egreso, fue más bien a nivel interno con nuestros equipos de docentes por carrera. Vamos a la próxima. Si hay alguna pregunta, ustedes me la hacen despuesito. ¿Qué se recomienda para hacer un programa formativo? Estas son recomendaciones. Si ustedes mañana van a generar una nueva carrera, y aquí entramos a las nuevas carreras, estas deberán ser los pasos. Se constituye un equipo de profesores para que identifique las necesidades y identifica competencias para generar un programa formativo, hace un estudio de mercado o benchmarking, ¿cierto? Entrevista a egresados, candidatos, empleadores, visita mifuturo.com, etcétera, busca información, porque también va al territorio, qué necesidades en el territorio hay de este profesional que queremos nosotros tener, ¿verdad? Que queremos, de esta carrera que queremos levantar. Toda esa información se da por sentado para que yo le cree mi programa formativo o cree mi carrera. Estos son los elementos que hay que considerar para un programa formativo. Una vez que tengo eso, lo sistematizo, ¿verdad? Y empiezo a generar después mis competencias. ¿Avanzamos? Por favor. Debe conocer las necesidades de la industria, de las organizaciones del territorio que acabo de decir, y los profesores de mayor experiencia.
en las distintas carreras, qué sé yo, los profesores de psicopedagogía que tienen más experiencia, digo, no digo los más antiguos, sino los mayor experiencia en la carrera, y los de ingeniería en logística, etcétera, de las carreras que tenemos, ellos investigan y ellos son los que están más documentados sobre las temáticas más vigentes y que están en vanguardia en el campo de esa disciplina. Y ellos son los que debemos consultarle. Esto también le llamamos consultarle a los expertos. Entonces, ustedes cuando la pregunta ahí puede ser, le consultamos a nuestros expertos. Y nuestros expertos son los que llevan años dictando las asignaturas y así lo hicimos. ¿Se acuerdan que en nuestras reuniones técnicas nos juntábamos con los que ya tenían expertise en su materia? Estos son los jueces. En otros lugares les llaman los ancianos sabios, pero por edad, ¿cierto? Yo no por edad, sino por el que sabe más. Todos nosotros podríamos, ¿cierto?, decir los que tenemos más experiencia, los que tenemos más sabiduría, nos podríamos considerar como ancianos en ese conocimiento. Avanzamos a la próxima. Y aquí aparecen también las recomendaciones. Fíjense, miren, qué cosas debiesen estar identificados dentro de un programa completo de formación. ¿Qué elementos tendrían que estar y que sean transversales, verdad? Y ahí aparece todo lo que está, ¿verdad?, la mirada más transversal del currículum. Y que también ustedes, si le preguntan, y ya lo sacan si le dicen, oye, en su programa formativo ustedes tienen incorporado el pensamiento crítico, el uso de las tecnologías de la información, el tema de la multicultural, lo intercultural, los principios éticos, el trabajo colaborativo, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. ¿Dónde están explicitados? Existen por lo menos 3 dimensiones donde pueden estar explicitados. Uno, en los resultados de aprendizaje, pueden estar resultados expresamente en las estrategias de aprendizaje, en los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales, pudiéramos tener estos formulados. Y así fue cuando nosotros revisamos los programas de asignatura, siempre nos estuvimos preguntando si esto estaba presente, y si no estaba presente, quedó explicitado en cada uno de los saberes. Entonces, súper importante que lo consideren, porque esto tendría que darse cuenta en los procesos evaluativos. Alguien nos preguntó recién por ese tema de la evaluación. Entonces, cuando hablamos de diversidad evaluativa, también debiéramos ocupar que evaluamos el pensamiento crítico. ¿Cómo lo evaluamos? En debates, por ejemplo, de la importancia que tiene el tema medioambiental, por ejemplo, en mi carrera. Cómo yo considero las normas de medio ambiente actualmente, por ejemplo, los diseños de construcción. Y ahí estoy trabajando elementos transversales. Avanzamos, por favor, Patricia. Esto es para ir solamente mirando. Esto también solamente como a la pasadita nomás. Hay competencias transversales o genéricas que no están declaradas explícitamente como competencias, pero es bueno que ustedes sepan que también cuando les pregunten, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo idioma para nosotros ese sí está declarado, pero en otras instituciones a veces no está declarado. Y nosotros, sin embargo, lo tenemos como una actividad o tenemos una parrilla que puede ofrecer una asignatura complementaria u optativa. Por ejemplo, aquí hay competencias transversales como hoy día, por ejemplo, cómo usamos las finanzas personales justamente en un tema que está hoy día, cómo el sueldo que gano me va a alcanzar para llegar a fin de mes. Entonces, tiene que ver con la planificación estratégica, la planificación presupuestaria, que también esto en las carreras tangencialmente lo vamos trabajando, ¿verdad?
Avanza nomás, Patricia. Eso igual es importante, el tema de la creatividad. Aquí hay un ejemplo para la formulación de competencias que ustedes debieran tenerlo como matriz, perdón, la palabra. Como matriz, todos ustedes, los jefes de carrera, debieran saber que una competencia se construye con estas cuatro componentes. Una acción, que está expresada en términos de verbo, ¿verdad? Un objeto, que indica la situación en la cual se va a desarrollar la acción. Una finalidad, en el fondo un para qué. Y una condición de calidad, que tiene que ver con un referente para evaluar la competencia, ¿verdad? Vamos a un ejemplo más abajo, tenemos un ejemplo, a la próxima, por favor. Y así están construidos nuestros programas de estudio. Disculpen que esta es un poco de lata, pero aquí es para dar cuenta, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una competencia, que la competencia dice aplicar los elementos de la gestión alimentaria a nivel público y privado en la producción de alimentos inocuos, nutritivos, saludables para el resguardo de la salud de la población. Aquí la Rosana me debe entender perfectamente cómo está la competencia, ¿verdad? Y alguien sé que está también en la línea de salud. Y allí aparece, fíjate, el verbo es aplicar, el objeto, los elementos de gestión alimentaria, resguardo de la salud de la población, y a nivel público y privado, esa sería la condición o el contexto, la finalidad, por qué estamos, ¿cierto?, con la condición de calidad. Avanzamos porque esto material todos ustedes lo van a tener por cualquier cosa. Eso, ahí aparece la identificación de cómo debiera estar construida. Avanza nomás, Patricia, por favor. Ahí hay otros ejemplos, ¿verdad?, de una competencia más disciplinar. Los tipos de verbos que se utilizan para trabajar en la construcción de competencias. Yo puse aquí un ejemplo de alguien que a mí me gusta para trabajar competencias, pero es una cosa de gusto, ¿no? Pero existen una diversidad, a esto le llamamos taxonomías, pero la idea, la recomendación personal es que no se casen con una taxonomía, que es una forma de organizar. La taxonomía se llama así, que es una forma de organizar el conocimiento, ¿verdad? Y para efectos de la construcción de competencias, utilizamos estas taxonomías que nos ayudan. Existe también la de Bloom, pero Bloom solamente está más centrado en lo cognitivo. Aquí puse una que tiene que ver con dominios de carácter cognitivo, ejecutivo, funcionales y valorables, que son más bien pensados en la línea de competencias. Ese es un ejemplo, el material está, lo van a tener ahí en su repositorio también, para cualquier duda cuando ustedes vayan revisando después sus programas, hagan su acompañamiento. Avanza, Patricia, por favor. Eso estamos ahí. Y aquí aparece una tipificación de estos verbos que están allí, ustedes lo pueden tomar como ejemplo, ¿verdad?, para que ustedes evalúen si está bien formulada su competencia o no está bien formulada. Hablamos de ejecutivos diferentes a funcionales, porque el ejecutivo tiene que ver con la toma de decisiones, donde no solamente ejecuta una tarea, eso sería más bien funcional. El ejecutivo es el que organiza, es el que tiene mando, ¿verdad?, el que tiene don de mando, y eso le llamamos ejecutivo, ¿ya? Avanza nomás, por favor. Eso está tomado del Tecnológico de Monterrey, que es más relacionado con nosotros que tenemos carreras técnicas, ¿verdad?, y profesionales. Las universidades utilizan otras taxonomías como la de Marzano y Kendall, otras la taxonomía de Cole, también de César Cole, pero a nosotros nos viene muy bien estas que son más del nivel tecnológico. Ahí está la estructura de lo que tiene que tener una competencia, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes también cuando revisen, cuando lo tengan a mano, esto es parte de un proceso formativo. Yo no quiero esto, ¿cómo se llama?,
que ustedes se pierdan, pero sí cuando ustedes lo necesiten pueden echar mano y mirar. Dice, a ver, ¿cuáles son los saberes esenciales que tengo en esta competencia, por ejemplo, del trabajo en equipo, que yo tengo y voy a mirar con mi lista de chequeo el trabajo en equipo, a ver si están los roles clave que debe manejar el trabajo en equipo, está el proceso de comunicación, la sinergia, el clima de la organización. Esos serían los saberes esenciales con lo que tendría que construir mi competencia. El rango de aplicación está el concepto de lo interdisciplinario, allí lo interinstitucional dentro de esta competencia de trabajo en equipo, en la evidencia, de qué cosas debiera yo mirar. Están los reportes, las minutas, ¿verdad? Que debiera trabajar en conjunto, en un equipo, ¿verdad? Esos serían los componentes para revisar una competencia de trabajo en equipo, por ejemplo. O sea, ya vamos a la próxima, parece que estamos ya cerrando nuestro trabajo. Ya, cerremos allí para que demos espacio brevemente también a conversar un poquitito sobre esto, las consultas antes de mirar las tareas que tenemos en la plataforma y los materiales que hay de apoyo para esta temática. Pueden abrir su cámara para que nos veamos, nos miremos, hagan las preguntas ustedes para que yo no les haga las preguntas, ¿verdad? Que esto estamos avanzando. La vez pasada hablamos del macro currículum. Aquí estamos para dar cuenta de cómo se elaboró o cómo se elabora un currículum por competencias, y pensado que este trabajo ya lo hicimos. Estoy recordando, y si no lo recordamos, pues estoy pensando de atrás para adelante. Podría decirme la Pía, bueno, Rodrigo, esto tendríamos que haberlo hecho al inicio, cuando hicimos los rediseños curriculares. Sí, pero tú sabes, Pía, que cuánto se llama, era la urgencia en esos momentos. Pero es bueno también mirar si estos elementos de calidad están presentes en nuestros programas, y yo creo que en los ajustes que hicimos tomamos estos elementos para que esté más peinado el plan curricular. Consultas, preguntas que quieran hacer, intervenciones, por favor. Cedo la palabra. Rodrigo, sabes que esto que la descripción que tú hiciste de lo que es una competencia, de lo que es un indicador de desempeño, lo considero tremendamente relevante porque no todas las personas tienen una formación pedagógica, por lo tanto desconocen el verdadero fondo de cada una de estas cosas. Y yo creo que esto es lo que están necesitando la mayoría de los docentes, sobre todo en las áreas de las ingenierías, qué sé yo, en nuestra sede. Y yo creo que de alguna u otra manera tenemos una labor ahí que generar como institución, a lo mejor a través de Patricia o tuya, de entregar este tipo de materiales, de cosas más concretas, de cosas más prácticas, que ellos entiendan de una vez de lo que se trata, para que vayan viendo el cambio dentro de sus clases y dentro también sus elementos de evaluación para los estudiantes. Y ahí vamos a reconstruir, a desconstruir, y así vamos a ir andando. Pero por un tiempo fue mucha teoría y hablar muchas cosas, pero hoy día se está aterrizando, y yo creo que eso es lo valioso, y eso debería mantenerse. Así que Sonia, ojalá súper que podamos bien. avanzar en esa línea. Sí, Sonia, sí, justamente aquí está el cuello ¿cómo se llama? El cuello de botella o el nudo crítico de la bajada del cambio curricular, porque nosotros seguimos pensando, fíjate, me incluyo, seguimos pensando de repente solamente en el currículum por contenido, y ordenamos nuestra docencia, nuestra clase, pensando en el contenido, no en el desempeño que debe evidenciar el estudiante. Y en el fondo es cómo el estudiante se apropia de un contenido, pero para que demuestre que ese contenido le sirve para realizar tal o cual tarea. Y ese cambio no es fácil porque es un proceso. Y cuando nosotros hoy día estamos en los procesos de acreditación, nos empiezan a preguntar, a ver, ¿cómo están los estudiantes aprendiendo de forma distinta? Y la pregunta debe ser al revés, ¿cómo nuestros docentes están enseñando de forma distinta? ¿Cierto? Sí, eso es. Consultas, preguntas y comentarios.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Gypsy Gypsy. acá desde Coyhaique. Me había extrañado, Gypsy. Sí, no había podido estar, me había excusado, sí, No, sí, pero está sí he bien. visto las clases, así que, oye, mira, me hace mucho sentido lo que estaba comentando la Sonita y lo que planteas tú también, porque precisamente hoy día conversábamos con el director de sede respecto de algunas prácticas que uno va observando y de cómo se va desarrollando en realidad la docencia, ¿ya? Y cómo, y también lo planteaban hace un rato atrás también algunas colegas en cuanto a cómo volvemos a utilizar los modelos, ¿no es cierto?, estructurados antiguos y cómo, y lo digo yo, lamentablemente a veces copiamos mal los modelos en torno a un modelo educativo que nosotros ya tenemos declarado. Entonces, ¿cómo hacer la coherencia, ¿no es cierto?, desde lo práctico en el hacer en aula respecto de lo que nuestro modelo educativo y desde lo que el currículum nos plantea y nos invita a hacer? Y cómo hacernos conscientes de aquello, porque una cosa es que nos instruyan y otra cosa muy distinta, ¿no es cierto?, es a que tengamos la apertura para hacer esos cambios, porque el desaprender, ¿no es cierto?, también es un proceso que viene con ciertas resistencias, sobre todo cuando tenemos docentes que llevan una trayectoria muy larga con nosotros o con otras instituciones y donde se están viviendo procesos probablemente también muy distintos del que estamos viviendo nosotros actualmente. Entonces, eso a mí me genera un cierto ruido, cierta angustia respecto a las resistencias que podamos encontrar y que en realidad los que somos del área de educación sabemos que los profes que son más antiguos, ¿no es cierto?, son resistentes porque dicen, oye, es que a mí me resulta de esta forma, no pretendo cambiar. Y aquí la invitación, ¿no es cierto?, es otra. La invitación es precisamente a mirarnos, a remirar, a replantearnos y a volver a idear en torno a lo que nos está planteando este nuevo modelo educativo. Eso Gracias, quería... Gypsy. Muchas gracias, Gypsy. No te pierdas. No. Eh, sí, absolutamente. Y esto tiene su consecuencia lógica a propósito de lo que dice Gypsy. Nosotros tenemos una asignatura que le llamamos práctica temprana, ¿cierto? Y práctica temprana es donde el estudiante va al contexto laboral y va a nutrirse de lo que está pasando en la organización, en la empresa, y va a reforzar también sus competencias, incluso fíjate que va a reforzar su tema vocacional, porque va a ver cómo se está ejercitando en la organización o en la empresa, se está ejerciendo, mejor dicho, más que se está ejerciendo el trabajo que él a futuro va a desempeñar. Entonces puede mirar con ojo crítico y con ojo clínico también cómo le están enseñando a él en el centro de formación o en el IB, ¿verdad? Es decir, mira, yo estoy viendo que, por ejemplo, aquí en la empresa X, de esta forma está trabajando, qué sé yo, la psicopedagoga, o de esta forma está trabajando la TENS, ¿ya? Y allá todavía no me han enseñado a cómo, por ejemplo, trabajar con ciertos protocolos, ¿ya? Y eso también, o al revés, pues decía, allá sí que me están enseñando súper bien, porque yo ahora estoy viendo que es súper consistente lo que estoy aprendiendo ahora con lo que estoy observando en la práctica. Pero me estoy dando cuenta, puede decir el estudiante, que me están evaluando distinto. O sea, ¿por qué no me evalúan de lo que yo puedo evidenciar que sé hacer? Porque podríamos entrar ahí también en una contradicción, que la evaluación, como alguien señaló recién, ¿verdad?, es una evaluación poco pertinente. Entonces, y aquí estoy yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a manejar un fantoma para que pueda mudar al bebé, y eso tendrían que evaluármelo con un protocolo, se lava primero las manos, ¿verdad? Y todo eso tiene una calificación, y esa calificación debiera ser el resultado de ese procedimiento. Y a veces desconfiamos
nosotros mismos, que ese procedimiento no es muy riguroso en la evaluación y volvemos a evaluar de la forma como nos evaluaban nosotros. Entonces, toda esa trayectoria de lo que estabas planteando la Gypsy es súper importante considerarlo en estos procesos justamente de bajada curricular, pero también con nuestros docentes que no solo lean el programa, sino incluso simulen una clase. Y para eso debemos tener el tiempo para hacer varios momentos de una clase. Pía, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Ya, no sé qué opinas respecto a lo que voy a compartir. Yo creo que el modelo nos hace una tremenda invitación. Ojo con lo que voy a decir, ¿ya? A ser creativo. Yo creo que aquí un concepto clave es ser creativos, utilizar la creatividad, la imaginación, lo lúdico, si ustedes lo quieren llamar así. Eso no nos desvía de lo que, del estándar, de lo que dice el programa, para nada, ¿ya? Todo lo contrario. El llamado es, hagamos cuenta que somos enfermeros o enfermeras, hagamos cuenta que somos topógrafos. Entonces, empezar a trabajar con esa mirada, empezar a ver los programas de estudio como algo que tiene vida y movimiento. No es un texto en una hoja de papel, tiene muchas dimensiones. Entonces, yo creo que en la medida en que utilicemos, por ejemplo, lo digo en las rúbricas, colocar como criterio roles, que asuman roles, ¿ya? Que entremos a una oficina, por ejemplo, industriales, que ellos se van a relacionar, van a ser tremendamente colaboradores con el área gerencial, van a asumir liderazgo y distintos roles. Entonces, bueno, busquemos una sala de reuniones y hagamos roles. Lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer, lo procedimental, llevémoslo también de la mano con lo actitudinal. Y ahí entonces incorporamos todo lo que son los valores, las actitudes y todo lo que están en los saberes. Aplicamos también el conocimiento, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Estupendo, Pía, muy bien, muchas gracias. Mire, les voy a comentar una didáctica o una clase que hizo un profesor con su equipo en otra latitud, haciendo uso de los cascos de color. Hizo una simulación. El casco blanco, ¿verdad? O sea, que ustedes saben más que yo de eso, ¿verdad? El casco amarillo. Entonces generó varios equipos y los sometió a un caso, ¿ah? A una situación. Y cómo resolvían el problema haciendo uso del color, porque todo tiene un significado, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Hay alguien de la construcción que me ayude? ¿Qué significado tiene para la construcción el casco blanco, el casco de... ¿Quién podría comentarme sobre eso? ¿Qué atributos tiene justamente el usar, a propósito del juego de roles que está planteando Pía? ¿Quién podría ayudarme? ¿Qué significa eso? Emilio, bien. Hola, Rodrigo. Básicamente el casco blanco, bueno, debemos saber todos que es como el jefe, el superior, ¿ya? Y luego los colores, en verdad, se definen, los rojos son enfierradores, los amarillos son albañiles, ¿ya? Los verdes ven todo el tema hidráulico, pero eso depende de cada una de las empresas, ¿ya? Claro. Pero el rol básico del jefe lo hace el casco blanco. Eso, Emilio, súper bien. Y eso fue justamente el caso de construcción que hicieron eso para resolver una situación, ¿verdad? Cada uno en su rol, ¿verdad? Desde el jefe, el ayudante, no sé, por el maestro de primera, o el que tenía que ver, como tú bien dices, de la parte hidráulica, y quién intervenía y quién tomaba decisiones, por ejemplo, para hacer tal o cual intervención. Entonces yo lo encontré fabuloso porque eso es ponerlo en una situación, en un contexto laboral, ¿verdad?
Eso es verdad, todo lo que están mencionando es súper interesante porque nosotros no tenemos ni la más mínima de las ideas de la parte educación, de la parte pedagógica. Eh, Construir una casa la sabemos hacer y la sabemos hacer bien y va a quedar bonita, no se va a caer y todas esas cosas, ¿ya? Pero cómo enseñarlo también sabríamos, ¿ya? Pero cómo acomodarnos a esta estructura, en verdad, es un absoluto desconocimiento. Eso. Claro, a eso le llamamos nosotros, ¿cierto? Resolución de casos o estudio de casos, ¿cierto? Por propósito, en la parte didáctica. Los abogados tienen lo suyo, que pueden simular una corte y litigar en la corte, ¿verdad? En otro contexto, ¿cierto? Laboral, ya de educación universitaria. Pero yo creo que eso, lo que planteaba Pía justamente con el juego de roles, en cada una de nuestras carreras tenemos situaciones, así como en educación parvularia, tenemos nuestros técnicos en educación parvularia, pero ellas necesitan estar bajo el ala o el dominio o el mando de una educadora de párvulo. Y podría simular una situación de conflicto que se da también dentro de la sala de clase o dentro del jardín. Ahí hay un autor que me acuerdo de su nombre, que habla de los incidentes críticos que se producen. Todos los días, ¿cierto?, se producen incidentes críticos en el trabajo, en la profesión. Y vamos a tener un incidente crítico en nuestra carrera, en nuestro quehacer, y vamos a analizar ese incidente crítico y ese también es una estrategia, pero también llevarlo a la parte evaluativa. ¿Cómo resolvemos paso 1, paso 2, paso 3 del incidente crítico? Eso es lo que está llamando a hacer el currículum actual, que está centrado sobre el tema de las competencias. Voy a pensar, ¿sí? ¿Quién más está pidiendo la voz? ¿Ya? Vanessa, comentar sobre eso igual, que nosotros en nuestro currículum, ¿cierto?, actual, en nuestro precedente educativo, tenemos que también formar a nuestros estudiantes para los procesos que ellos van a realizar a futuro. Por ejemplo, en psicopedagogía nosotros tendremos a trabajar mucho con la rúbrica, pero también tenemos que enseñarle al estudiante que esa rúbrica se transforma en un contenido de aprendizaje y que él tiene que ser capaz de llevarla al proceso práctico. Por ejemplo, hace muy poco yo tuve una vivencia con mi estudiante de una asignatura donde ellas debían crear material didáctico, pero en la rúbrica estaba evaluado todo el contenido del material didáctico. La idea era que ellas evidenciaran ese análisis de rúbrica de forma objetiva como profesionales y dijeran si sus materiales creados servían o no para procesos de intervención. Y es increíble cómo uno se va dando cuenta que de esa forma vamos creando también el perfil de nuestros profesionales en relación a cómo trabajan en equipo, a cómo son capaces de evaluar los procesos y sobre todo de autoevaluarse, que es algo muy complejo. A nuestros estudiantes les cuesta mucho la autoevaluación, ¿ya? Algunos tienden a ser muy subjetivos, otros tienden a ser demasiado críticos con ellos mismos, pero tienen que comprender que esa rúbrica finalmente lo que está permitiéndole a ellos es dar cuenta de un proceso de aprendizaje. Entonces es una buena dinámica, invertir el rol y decirle al estudiante, mira, esta es la rúbrica, ¿cómo estás cumpliendo? Evalúa tú esta rúbrica desde lo que tú has creado. Y ahí cuesta mucho porque nuestro perfil nos pide a nosotros empoderarlos a ellos de lo que es su contexto futuro profesional. Y la mejor manera de hacerlo es en eso, porque por lo menos en mi área, ellas el día de mañana van a tener que construir rúbricas, van a tener que generar estrategias diversificadas, que van a tener que dar cuenta de diferentes procesos de aprendizaje y van a tener que tener objetividad. Entonces los instrumentos evaluativos no solamente nos sirven a nosotros como docentes, tenemos que traspasarlos también a nuestros estudiantes porque van a ser herramientas futuras de trabajo para ellos también. Excelente, súper bien. Ahí la idea es, a propósito de lo que tú señalas, objetivar el conocimiento y que ellos también sean capaces de incluso establecer indicadores para que puedan hacer una autoevaluación de cómo se están
cómo se están apropiando justamente lo que tú estás señalando de ese conocimiento que en la rúbrica está señalado. Ese es un paso súper importante, súper bien. Don Rodrigo, Sí, adelante, Rosita. sí, desde Talca. Mire, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Sonia, Pía, Gypsy, Danix en este momento. Y también una pequeña reflexión para los que somos profesores de formación. Sabemos que la educación tiene como propósito fundamental y final, quizás en el mundo, implantar justicia, ¿verdad? Uno de los propósitos finales es implantar justicia. Si nosotros miramos con una mirada más bien macra nuestro modelo educativo, creo que estamos llegando a ese propósito final en el sentido de que estamos trabajando con, primero saber que el foco no puede estar puesto en el contenido, sino que tiene que estar en las habilidades que hay que desarrollar. Cuando implantamos justicia, cuando damos igualdad de oportunidades a las personas, a los estudiantes. Y entonces cuando estamos dando igualdad, nosotros tenemos diversidad de estudiantes, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener diversidad de estrategias didácticas para trabajar, para fortalecer aprendizaje. Y junto con aquello tenemos que también tener diversidad de instrumentos para evaluarlo, pues si no, no somos justos, ¿verdad? Y nuestro modelo de enfoque por competencia nos da la línea completa de eso. Nos está diciendo aquí, ojo, aquí hay que empezar, estas son las estrategias, tenemos que crear, por ahí surgió, Danixa, la creatividad de los estudiantes y de los profesores también al momento de evaluar, y para poder dar esta oportunidad de los estudiantes que quieren tener su título profesional, porque también al tener su título profesional técnico van a mejorar la calidad de vida, su propia vida, la de los que están a su alrededor, y estamos implementando un poco de justicia en el mundo también. Así que desde una mirada macra, nuestro modelo educativo de enfoque por competencias, pero nos dice claramente hacia allá tenemos que avanzar. Si tenemos los alumnos que tenemos, nosotros somos inclusivos totalmente, ¿verdad? Esa es una de nuestras características, de nuestros sellos, la inclusión. Pero la inclusión no significa solamente aumentar la matrícula, no señor. Significa responder a esa diversidad desde nuestro modelo educativo. Excelente, Rosita, muy bien. Gracias. Ahí hay justamente la dimensión ética justamente de lo que nosotros estamos haciendo, o sea, va más allá de tener un título profesional, ¿verdad? Estamos contribuyendo con el buen vivir de las personas, o sea, es un concepto súper potente que acabas de poner, el concepto de nuestro modelo educativo apunta justamente a eso, ¿ah? A desarrollar a la persona integralmente para que contribuya a un mundo más justo, ¿verdad? A un buen vivir de la humanidad. Compañeras, compañeros, amigos, vamos solamente cerrando nuestro día a mostrar lo que está y las tareas que quedan, porque Patricia nos va a explicar lo que está en la plataforma. Ahí hemos pensado en hacer una tarea juntos hoy día, pero yo prefiero que demos los espacios para que nosotros conversemos, y estos temas son sumamente, yo aprendo junto con ustedes, así que vamos a mirar los materiales que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos materiales de lectura en la semana, ¿verdad? Y tenemos los que están en Word abajo, arriba siguen estando los documentos presentes allí, ¿verdad? Están las resoluciones de los reglamentos, que aquí para este curso, ¿verdad? Para esta sesión de hoy, tiene que ver con la gestión del currículum en pregrado, cómo lo generamos, el currículum por competencia. Entonces, ahí hay documentos que ustedes lo van a tener en su carpeta, pero me interesa el material de la clase de apoyo que tenemos acá abajo. Tenemos 3 materiales con mecanismos para la evaluación y seguimiento. Ahí les pido yo en eso gracias. Mire, yo les pido que lo descarguen y ustedes hurgueteen con ellos, porque ahí hay
una propuesta de cómo hacer evaluación y seguimiento del currículum que tenemos de nuestras carreras. Hay una pauta de evaluación de desempeño, ¿ah? Ese es del estudiante. Lo ideal sería que el estudiante también recogiéramos evidencia de cómo él está viendo su proceso formativo. Y esto le van a preguntar a la carrera, le van a preguntar al jefe de carrera, cómo usted está recogiendo del estudiante, si él está contento, está agradado, cómo está respondiendo con sus competencias. Hagan el ejercicio, hagan un piloto, yo mi sugerencia, no para todos, hagan un piloto con alguna de las carreras con el que estén ustedes y quieran hacer ese levantamiento de información. Y después viene el protocolo para el seguimiento de las actividades formativas. Ese sí, yo les voy a pedir que ese protocolo para el seguimiento de las actividades formativas, eso sí que ustedes lo hagan como sede. Así como hicieron el de los nudos críticos, esta tablita, este protocolo les va a ayudar a ustedes porque le van a preguntar cuáles son los mecanismos que tienen para hacer seguimiento de las actividades formativas, y allí hay una herramienta, ahí hay un mecanismo. Así que yo le pido que ustedes lo contesten, trabajen con esa herramienta, con la tercera, y también se lo envían a Patricia, porque pueden mostrarle por favor esa, Patricia, el medio minuto que nos queda, por favor, para solamente hacer sentido el... Perdón, es que lo que pasa es que como están en Word, se descargan automático. Entonces yo voy aquí a donde yo ya lo tengo descargado, porque si no iba a demorar tal vez mucho más. Claro. Exactamente. Entonces... Era el protocolo, ¿cierto? El protocolo, ¿cierto?, para hacer seguimiento. Que en el fondo son los mecanismos cuando le preguntan, ¿verdad? Cuando le pregunta un par externo cuáles son los mecanismos que utiliza. Aquí hay un programa para hacer, fíjate, muy sencillito, protocolo de seguimiento del programa de formación. Este es para el profesor, ahí aparece, ¿verdad? Y ustedes debieran igual monitorearlo con sus colegas, con una carrera, hagan el ejemplo, qué asignatura realicé el semestre o estoy realizando en estos momentos, y ahí aparecen 4 actividades nomás que cortito, y uno puede sistematizar qué cambiaría o mantendría, etcétera. Ese es un protocolo para el docente, ¿ya? Cierra nomás, Pati, por favor, ¿ya? Y hagan el ejercicio porque en la medida que empiecen ustedes a utilizar estos protocolos que están, ¿cierto? Y después dice la pauta de autoevaluación que es del estudiante, y la otra primera, el mecanismo. Ábreme un poquito el mecanismo, por favor, de evaluación y seguimiento. El primero, para dejarles solamente como idea de trabajo. Este es importante, este ya es para el jefe de la carrera, ¿verdad? Ahí aparece como el sistema, qué actividad vas a ocupar, qué mecanismo, qué medio de edificación, si va a ser semestral, va a ser... Esto es para que el responsable del jefe de carrera tenga un instrumento, tenga un protocolo para que evalúe la actividad curricular. Puse yo como 2 ejemplos ahí, evaluación de las asignaturas y programas, como por ejemplo, yo puse como ejemplo, seguimiento de la malla curricular de los estudiantes de la carrera, para que tenga un dato. Eso vamos a procurar con Patricia, de que esto, como decía nuestra compañera Verónica, lo tengamos centralizado y podamos tener en el maletín, a nivel de todas las sedes, tener estos protocolos, porque estos protocolos son los que vamos a responder para los procesos de seguimiento, monitoreo de la carrera. O sea, tener instalado en cada una de nuestras sedes, ¿verdad?, esto. Y no es nada del otro mundo, colegas. Definamos 3 o 4 actividades máximo, porque a veces cuando pensamos que hacemos muchas cosas,
queremos sacarnos el premio Nobel y aquí no es para sacarnos el premio Nobel por ahora todavía, es solamente para que vayamos rindiendo cuenta de un proceso que todavía no está instalado en nuestras instituciones. Cierra nomás, por favor, esto. Esto está, y ahí le pediría yo el ejercicio de la carrera junto con la Secretaría, ¿cierto?, académica, que le den una miradita a ese primer protocolo. Y en la otra, hacer la experiencia con algunos compañeros, con algunos colegas docentes, para que hagan su evaluación y usémosla esto como un piloto, hagamos un pilotaje de esto. Y con los que sabemos que nos van a responder también, porque el 100% no lo logró ni el Maestro Jesús con sus discípulos, así que no se angustien si ustedes no logran. Dicen que con un 30% de retorno ya nosotros nos debiéramos dar, ¿cierto?, por satisfechos. Eso, yo iba hasta ahí, colega, y creo que hay sí una encuesta que la Pati le va a comentar, ¿cierto?, de la encuesta. Sí, eso les comento al tiro. Bueno, y como siempre hay tarea, acuérdense que el foro se activa ahora, de hecho me voy a preocupar de que quede activado en este momento. El foro es sobre coherencia y cobertura curricular, ya está la información, debería estar disponible desde ahora, y acuérdense que este foro tiene un plazo desde ahora hasta el próximo miércoles, hasta el mediodía lo dejamos, ¿ya? Así que tienen un tiempo, el foro es cortito, ya es para que lo trabajen, sobre coherencia y cobertura curricular. Y lo otro es una encuesta. Ya con la tercera clase de 8 tenemos aproximadamente el 38% de el curso, entonces solamente para saber cómo lo están viviendo ustedes, cómo están, qué les parece, sugerencias, comentarios, ya, así que esta encuesta la vamos a aplicar varias veces, pero es importante a esta altura, ya tercera sesión, saber cómo ustedes van. Son poquitas preguntas, yo creo que se demoran 5 minutos en responderlas. Está también la encuesta entonces y el foro, todo en la semana 3, que estamos nosotros en la semana 3. Muchas gracias, eso. Patricia, y un gusto de haber compartido con ustedes. Estamos en la hora, nos pasamos 5 minutitos otra vez. Nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan un feliz 21 de mayo. Rodrigo, tengo una duda. Dímelo. Perdón, antes de que quedó de tarea entonces, ¿solo el protocolo que me lo envíen a mí? Sí, por favor. Solo el protocolo. Ya bien, sí. Es que yo esto después lo envío en correos, entonces para no estar dando mala la información. Claro. Ya, no, el protocolo. No satures de tarea a los compañeros, compañeras. Solo el protocolo. Claro, era para quedar clarita. Y lo otro es para los jefes de carrera y para los secretarios académicos, para que vayan haciendo su ejercicio, como decía, como experiencias piloto, porque son materiales para que tengamos la unificación de criterios a lo largo de todas nuestras sedes, porque eso lo van a ocupar a ustedes cuando sea ya los procesos de acreditación, van a ser. Allí tienen sus materiales, o sea, no salgan a comprar a otro mercado, ahí está en su vitrina, ocupen lo que va a estar, allí. Eso nomás. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Patricia. Gracias. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.